¿Qué tal, amigos de Ciudad de Poder? Qué gusto saludarles de nueva cuenta en esta edición de los 50 personajes del año. Hoy me encuentro con el doctor Ricardo Vladimir, quien es coloproctólogo y también tiene especialidad en cirugía gastrointestinal. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Oye, a ver, es algo muy interesante su especialidad, porque son muy pocos los que hay, no solamente en Querétaro, sino en toda la República. ¿Cómo es que inicia? Y pregunto esto porque sé que tiene diferentes estudios en diferentes entidades del país y pues llega aquí a Querétaro. ¿Cómo se da eso? Sí, pues mira, finalmente para ser cirujano de colon y de recto, se tiene que estudiar primero la especialidad en cirugía gastrointestinal o cirugía general. Yo hice cirugía general en la T1, en un hospital de tercer nivel en León, Guanajuato. Después de ahí me voy a Centro Médico Nacional. Ahí en La Raza estuve haciendo la subespecialidad en cirugía de colon, recto y ano. Y pues bueno, durante la especialidad hacemos varios cursos o adiestramientos, así como rotaciones en los hospitales pues más importantes del país. Estuve en cancerología, en situaciones de cancerología, estuve en nutrición, estuve en el Hospital General de México. Finalmente, pues bueno, nosotros como especialistas en cirugía de colon y de recto tenemos la oportunidad de atender todas las enfermedades que pues afectan a la gente en el tubo digestivo. Somos expertos en el tubo digestivo y somos los expertos en pues brindarles tanto tratamiento médico como quirúrgico a todas las personas que padezcan alguna enfermedad intestinal. ¿Cómo es que llega aquí a Querétaro? Pues mira, afortunadamente me invitaron a formar parte del hospital de especialidades de aquí del IMSS. Me dieron una base cuando yo salí de mi especialidad en el hospital del IMSS. Sin embargo, pues por cuestiones de tiempo tuve que dejar la institución y dedicarme solamente a mi consulta médica privada. Pero fue gracias a eso. Bueno, yo nací en la ciudad de Celaya. Finalmente, por cercanía a mi familia, pensé en venirme para Querétaro y pues bueno, aquí llegué y Querétaro es un lugar de oportunidades, es un lugar para todos que finalmente me hace pues que me quede aquí. Finalmente empecé a tener mucha consulta, a tener muchos pacientes, viendo que finalmente era una especialidad que aquí en Querétaro pues no había como alguien que los atendiera realmente. Y pues bueno, vi la oportunidad de quedarme y estoy muy contento de estar aquí en Querétaro. ¿Por qué cree que sea un tema como todavía de tabú el hablar de las enfermedades que trata un coloproctólogo? Mira, finalmente nosotros somos cirujanos de colon, de recto y de ano. Nosotros cuando hablamos de la palabra ano, finalmente la gente se asusta, la gente tiene como la idea de que la palabra ano es una grosería. De hecho, si un niño te la dice en la escuela, probablemente te manden a hablar los maestros, pero no, finalmente hablar de ano es como hablar de la boca. Es muy común las enfermedades en el ano. Se sabe que, por ejemplo, las hemorroides, 6 de cada 10 mexicanos en promedio padecen al menos un episodio de enfermedad hemorroidal en su vida, a lo largo de su vida. Entonces es tan común como en el 60% de los mexicanos. Sin embargo, pues no es algo que por pues temas de confianza, a lo mejor sea algo que se platique de forma abierta. Sin embargo, pues bueno, no solamente atiendo a hemorroides, atiendo también problemas en relación a abscesos, a fístulas, que son problemas infecciosos dentro del recto. Soy experto en temas como el cáncer de colon, soy experto en el tratamiento para cáncer de colon y de recto, así como de algunas enfermedades pues que afectan al tubo digestivo, como los divertículos en el intestino. La enfermedad diverticular es algo que muy comúnmente afecta también a la población. Soy experto también en tratamiento de enfermedades como colitis ulcerativa crónica inespecífica. Esta enfermedad se abrevia como CUSI, es una enfermedad rara, pero que cada vez afecta más frecuentemente a la población latina. Soy experto en tratamiento de enfermedades como enfermedad de Crohn. Soy experto en enfermedades de transmisión sexual, principalmente que afecten al ano. Entre ellas, pues el virus del papiloma es una enfermedad que afecta muy comúnmente a la población gay. No solamente a los gays, también a las pacientes heterosexuales, y pacientes heterosexuales pueden estar infectados de este virus. Se sabe que aproximadamente un 60% de la población que tiene vida sexual activa es portadora de algún serotipo de virus de papiloma. Entonces, son enfermedades que son muy comunes, más comunes de los que nosotros pensaríamos, pero que pocas veces se tiene como la apertura para poder hablar de ellas. Entonces, finalmente, este tipo de enfermedades que yo atiendo
Son enfermedades que a mucha gente le cuesta trabajo tomar la decisión de acudir al doctor, incluso de aceptar que tiene síntomas que meritan de una revisión. ¿Qué tan frecuente es que un paciente llegue con usted, pero en un tema de prevención? Mira, es común generalmente la gente que acude conmigo a un tema de prevención va para realizarse un estudio que se llama colonoscopía. La colonoscopía es un estudio que yo realizo también. Es el mejor estudio para la detección oportuna de cáncer de colon. El cáncer de colon es la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo. Finalmente es un cáncer muy común y el estudio que se utiliza para descartar este tipo de enfermedades es la colonoscopía, que es un estudio finalmente donde meten una cámara por el recto que va investigando todas las paredes del intestino grueso y finalmente pues descarta la presencia de pólipos o de lesiones que puedan predisponer a tumores o que incluso cura tumores de forma temprana cuando son lesiones pequeñas. En primer mundo, en Europa y en Estados Unidos, toda la gente que tiene más de 40 años tiene que realizarse una colonoscopia. En México no es así por temas económicos. Desafortunadamente, la mayoría de los diagnósticos de cáncer se ven en estadios más avanzados, pero en países donde tienen una detección más oportuna, gracias a este estudio, la tasa de curación es del 95% en esos tumores. Entonces, finalmente, si hay quien va conmigo para detección oportuna, generalmente es gente que ya tiene un poquito más de información sobre el cáncer. Generalmente son personas que tienen un poquito más de estudios y que quizás han leído o han estudiado sobre cáncer de colon, cáncer de recto. Hay empresarios o algunas empresas que finalmente van conmigo para que les haga las detecciones en los check-ups anuales que se realizan. Y finalmente, pues también es alguien que continuamente tengo que estarles haciendo como sus pruebas de detección temprana, como la sangre oculteneses o la colonoscopía. En el tema de otras enfermedades, generalmente no. Pudiéramos hablar de, por ejemplo, las hemorroides, que creo que es algo bastante común, sobre todo porque, o sea, gran parte de las personas pasan muchísimas horas sentados y creo que es una de las razones que también puede fomentar esa enfermedad. Sí, mira, fíjate que del tema de las hemorroides, la mayoría de los pacientes tienen ciertas o ya mucho tiempo con problemas o síntomas relacionados a la región perianal y la mayoría de mis pacientes, un 90%, ya han acudido con otros médicos generales, con médicos a veces ginecólogos, con urólogos, otras especialidades y finalmente terminan yendo con un especialista como nosotros porque finalmente, pues bueno, el ser especialista hace que tú descartes otras enfermedades que pueden ser también causantes de esto. Las hemorroides pues son muy comunes. Finalmente en la población hay muchos factores que condicionan este tipo de enfermedades. El principal factor que se ha observado, pues bueno, sí, como tú lo mencionabas, es el estar periodos prolongados en inactividad, tanto estar sentado más de 4 horas como estar parado más de 4 horas. Tener sobrepeso, usar ropas o prendas muy justas, el abuso de carnes rojas, de alimentos como embutidos, la salchicha, el jamón, el tocino, el incremento en irritantes en la dieta como el café, el picante, el embarazo es un factor, por ejemplo, en la mujer que condiciona la aparición de hemorroides porque incrementa la presión en la pelvis y eso aumenta el flujo en los vasos sanguíneos perirectales, condicionando la aparición de cojinetes hemorroidales más grandes. Hay muchos factores como el estreñimiento crónico o las diarreas que también te pueden producir este tipo de padecimientos, pero una conducta que nosotros tenemos o muchas personas llegan a tener es meterse a hacer del baño con el celular. El estar tiempo prolongado en el sanitario, en la posición en la que se sienta en el sanitario, condiciona el crecimiento de los cojinentes hemorroidales. Muchas personas llegan a sentir síntomas como comezón, sangrados esporádicos intermitentes o sensación de que quieren seguir evacuando como de una evacuación incompleta y consideran esos síntomas como normales. Ninguno de esos síntomas son normales, de hecho todos ellos son indicativos de que tus cojinetes hemorroidales están enfermos. Está bien interesante, o sea, todo lo que nos dice, yo creo que las personas que nos estén escuchando iban a estar ahí haciendo unas anotaciones. Doctor, y permítame regresar un poco más a lo que es su especialidad, preguntarle si usted ha pensado o ha considerado, pues, dar como pláticas
a otros doctores como para sumar más en este gremio, en esta especialidad? Fíjate que afortunadamente he sido invitado como profesor en algunos congresos en los que a algunas otras especialidades me han invitado a dar alguna ponencia sobre las enfermedades, sobre todo los temas más comunes como hemorroides y todo eso. Sí me gusta el tema pues, de los congresos, de las ponencias, de las pláticas. Siempre he sido de la idea de que la información es para compartirse. Finalmente, también es un tema que nosotros tenemos la obligación como médicos de difundirlo a la población, porque mucha gente se considera como que cuando padeces estas enfermedades te sientes como solo y como el más avergonzado porque a ti te tocó. Y finalmente, si se dieran cuenta que la mayoría de las personas han tenido algún síntoma en alguna ocasión, pues ya al menos tendrían la confianza de decir, sabes que pues vamos a acudir con tal persona o con tal especialista a que te revise. He tenido esa fortuna, yo soy el principal interesado en que la mayoría de la población siempre sepa que tener algún síntoma en la región anorrectal no es algo que tengas que mantener oculto, al contrario, es algo que tienes la necesidad de acudir a que te resuelvan, porque finalmente no los síntomas anorrectales siempre son indicativos de hemorroides. También el cáncer de recto puede siempre iniciar como un padecimiento anorrectal benigno. Por ejemplo, muchas ocasiones he tenido pacientes que han tenido cuadros de sangrados de rectorragia intermitente y finalmente este sangrado consideran siempre que es secundario a las hemorroides, van conmigo después de años que han padecido este sangrado y cuando les hacen la exploración, pues no son hemorroides, se trata de un tumor. Ok. Entonces, finalmente es algo que también tenemos que nosotros identificar que no siempre el sangrado, no siempre el dolor, no siempre el estreñimiento son algo que es algo benigno. También hay ocasiones que se debe a algo grave y el acostumbrarte a estos síntomas puede generar retrasos en tu tratamiento y cambiar drásticamente tu vida. Finalmente, doctor, quisiera preguntarle, ¿cuál consideraría usted hoy por hoy su misión? Mira, mi misión ha sido siempre como médico facilitar a los pacientes ayuda en los temas de salud. Es decir, que el paciente sepa que al acudir conmigo siempre va a encontrar a alguien que va a ser pues parte de su compañía durante su enfermedad. Voy a buscar la forma de ayudarlo a resolver su problema de salud, siempre ofreciendo la mejor calidad en los insumos, en la tecnología, con la mejor tecnología y dando pues un tratamiento pues finalmente como el paciente merece recibirlo, porque el paciente cuando llega con nosotros finalmente llega con angustia, llega con pena, llega con dolor y finalmente no puede encontrarse con nosotros un médico que esté enojado, un médico déspota o un médico que finalmente le brinde poca información o información poco clara. Tenemos que ser compañeros en el proceso de enfermedad a salud para que nosotros al paciente le brindemos pues lo mejor que sabemos hacer, que es finalmente atender sus problemas o operarlos, finalmente los que sean quirúrgicos, ¿no? Pero mi misión finalmente es pues facilitarle a los pacientes la recuperación en los temas de salud que yo soy experto, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes por invitarme.